he knew a mystery when he saw it and he couldn't explain it. There's all this stuff down there that just doesn't look at all like something that's natural. The first book pretty much describes what I thought it was in 1998, which was a power plant. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. Some of the structures in ancient Egypt are far older than conventional wisdom. The notion that different types of civilization can coexist on the same planet shouldn't be surprising to us because we do it. And that's what I'm suggesting was the case back then. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. It's all about that there's a lot of physical evidence of an advanced civilization from far, far, far longer ago. The only history that we know is the one we go discover on our own time. The one that's presented to us is not history, it's all lies. Los misterios del antiguo Egipto han cautivado la imaginación de historiadores, arqueólogos y del público en general durante siglos. Desde la majestuosidad de las pirámides hasta las complejidades de los jeroglíficos, cada descubrimiento en esta tierra de faraones parece desvelar nuevas capas de la historia. Pero quizás ninguno sea tan intrigante como la reciente revelación de un laberinto en Egipto, uno que no tiene registros conocidos ni menciones en textos históricos. Este descubrimiento ha encendido una tormenta de curiosidad y especulación, haciéndonos preguntarnos qué secretos puede esconder este laberinto. En este video, profundizaremos en los detalles de este increíble hallazgo, explorando sus implicaciones para nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, las técnicas empleadas en su descubrimiento y los debates en curso sobre su autenticidad y significado. Para establecer el contexto, necesitamos entender el entorno en el que se encontró este laberinto. Egipto ha sido durante mucho tiempo un tesoro de descubrimientos arqueológicos, y cada excavación puede ofrecer una visión de las vidas de aquellos que vivieron hace miles de años. Históricamente, el país es conocido por su arquitectura monumental, sus elaborados rituales funerarios y su avanzado conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Sin embargo, el laberinto representa algo diferente, una estructura que podría sugerir un entendimiento sofisticado de la planificación urbana y el diseño espacial que aún no hemos llegado a apreciar completamente. Comencemos con la ubicación de este laberinto. Descubierto cerca de la antigua ciudad de Heliópolis, una de las ciudades más antiguas y significativas del antiguo Egipto, el laberinto se ha revelado gracias a la tecnología avanzada de radar de penetración terrestre. Heliópolis fue un centro de culto al dios Sol Ra y se menciona a menudo en los textos antiguos como una ciudad de aprendizaje y cultura. Su proximidad a la capital, El Cairo, también plantea preguntas sobre la conectividad y la influencia de los centros urbanos en el antiguo Egipto. Lo que hace que este laberinto sea tan notable es la ausencia de cualquier mención previa en los registros históricos. Los antiguos egipcios eran meticulosos en la conservación de registros, documentando sus logros y creencias en pergaminos de papiro, tabletas de piedra y paredes de templos. Sin embargo, a pesar de esta riqueza de información, no se han encontrado textos que se refieran a un laberinto en Heliópolis. Esto plantea preguntas importantes. ¿Por qué se dejó fuera esta estructura de la narrativa histórica? ¿Qué propósito cumplía? ¿Y cómo encajaba en el contexto más amplio de la civilización egipcia? Para entender la importancia de este laberinto, debemos explorar el contexto histórico de la arquitectura del antiguo Egipto. Los egipcios eran conocidos por sus estructuras monumentales, incluidas las pirámides, templos y tumbas, que se construían a menudo para honrar a sus dioses y asegurar una vida después de la muerte exitosa para los faraones. Las técnicas de construcción empleadas en estos edificios eran avanzadas para su época, mostrando un profundo conocimiento de la ingeniería, las matemáticas y la logística. El laberinto podría representar otra faceta de esta destreza arquitectónica, indicando que los egipcios no solo eran constructores hábiles, sino también planificadores expertos. Los arqueólogos e historiadores
ahora enfrentan el desafío de reunir las piezas del rompecabezas que rodea el propósito y el diseño del laberinto. Algunas teorías sugieren que podría haber sido un lugar de culto o un centro para rituales, mientras que otros especulan que podría haber servido como una instalación de almacenamiento o incluso una estructura protectora para reliquias sagradas. El diseño complejo, con sus pasadizos y cámaras intrincadas, sugiere un uso multifuncional, invitando a investigar más a fondo su propósito original. Lo que hace este laberinto aún más cautivador es la posibilidad de conexiones con otras civilizaciones antiguas. La idea de los laberintos ha aparecido en diversas culturas a lo largo de la historia, desde el famoso laberinto de Creta asociado con el Minotauro en la mitología griega hasta estructuras similares encontradas en las civilizaciones mesoamericanas. Estas conexiones plantean preguntas intrigantes sobre el intercambio cultural y las influencias arquitectónicas compartidas entre las sociedades antiguas. ¿Tuvieron los egipcios contacto con otras culturas que inspiraron la creación de este laberinto? ¿O fue una expresión única de sus propias creencias y prácticas? A medida que la noticia del laberinto se difunde, muchos están ansiosos por conocer más sobre los métodos utilizados para descubrirlo. La tecnología de radar de penetración terrestre, que ha sido fundamental en los descubrimientos arqueológicos, permite a los investigadores visualizar estructuras subterráneas sin necesidad de excavación. Esta técnica no invasiva no solo protege el sitio de posibles daños, sino que también proporciona valiosa información sobre el diseño de las estructuras antiguas. Al analizar las imágenes de radar, los científicos pueden identificar el tamaño y la forma del laberinto, así como otras características asociadas que podrían proporcionar pistas sobre su función. La aplicación de tecnología avanzada en la arqueología ha revolucionado el campo, permitiendo a los investigadores explorar áreas previamente inaccesibles y descubrir tesoros ocultos. En el caso del laberinto, el uso de radar de penetración terrestre representa un avance significativo en nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Muestra cómo la ciencia moderna puede complementar las técnicas tradicionales de excavación, proporcionando una visión más integral del pasado. A medida que el equipo arqueológico continúa investigando el laberinto, se enfrenta a numerosas preguntas que darán forma a las futuras investigaciones. Una de las principales preocupaciones es determinar la antigüedad del laberinto. Se emplearán métodos científicos, como la datación por carbono, para establecer una cronología de su construcción y uso. Comprender cuándo se construyó el laberinto ayudará a contextualizarlo dentro de la narrativa más amplia de la historia del Antiguo Egipto. Además, los esfuerzos de excavación en curso podrían revelar artefactos e inscripciones adicionales que podrían arrojar luz sobre el propósito y significado del laberinto. El Antiguo Egipto era conocido por su rica cultura material, con objetos que iban desde herramientas cotidianas hasta elaborados objetos ceremoniales. Cada artefacto descubierto tiene el potencial de proporcionar información invaluable sobre las vidas y creencias de quienes habitaron la zona. Las implicaciones de este descubrimiento van más allá del propio laberinto. La revelación de una estructura desconocida en Egipto nos obliga a reevaluar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Destaca el hecho de que puede haber innumerables sitios y artefactos aún por descubrir, cada uno con su propia historia que contar. Este laberinto sirve como recordatorio de que la historia no es una narrativa estática. Es una historia dinámica y en constante evolución, moldeada por nuevos descubrimientos e interpretaciones. El interés público por este descubrimiento ha sido inmenso, con personas de todo el mundo ansiosas por aprender más sobre el laberinto y sus posibles implicaciones. Las plataformas de redes sociales se han llenado de discusiones, teorías y especulaciones, demostrando el poder de la comunicación moderna para difundir noticias sobre hallazgos arqueológicos. El laberinto se ha convertido en un símbolo de curiosidad y asombro, recordándonos la búsqueda interminable de conocimiento y comprensión de nuestro pasado. Además de despertar el interés del público,
el descubrimiento también ha planteado preguntas dentro de la comunidad académica. Los estudiosos están ansiosos por participar en discusiones sobre el significado del laberinto y lo que revela sobre la sociedad egipcia antigua. Se están organizando conferencias y simposios para reunir a expertos y compartir sus conocimientos y teorías, fomentando la colaboración y la investigación interdisciplinaria. A medida que profundizamos en los misterios del laberinto, también debemos considerar las implicaciones éticas de los descubrimientos arqueológicos. La preservación del patrimonio cultural es una preocupación vital, y a medida que continúan las excavaciones, los investigadores deben priorizar la gestión responsable del sitio. Esto incluye garantizar que el laberinto esté protegido de posibles daños y que los artefactos recuperados estén debidamente documentados y conservados para las futuras generaciones. El descubrimiento del laberinto también abre la puerta a un mayor compromiso público con la arqueología. Los programas educativos y las iniciativas comunitarias pueden ayudar a cerrar la brecha entre los expertos y el público, fomentando una apreciación compartida por la importancia de preservar y entender nuestro patrimonio cultural. Al involucrar a las comunidades locales en el proceso de investigación, podemos cultivar un sentido de responsabilidad y cuidado hacia los sitios arqueológicos. Al concluir esta exploración del laberinto descubierto en Egipto, es esencial reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este hallazgo. El laberinto no es solo una estructura física, es un símbolo de la eterna búsqueda de conocimiento y comprensión de la humanidad. Representa la interconexión de las culturas, la evolución de las prácticas arquitectónicas y los misterios que siguen desvelándose en nuestra exploración del pasado. El descubrimiento de un laberinto sin registros conocidos nos desafía a replantear nuestras suposiciones sobre las civilizaciones antiguas y sus logros. Nos invita a imaginar las vidas de aquellos que construyeron y habitaron esta estructura y a contemplar los rituales y creencias que pudieron estar vinculados a su existencia. A medida que avanzamos, podemos anticipar que surgirán más descubrimientos como este laberinto, lo que nos llevará a revisar nuestra comprensión de la historia. Cada nuevo hallazgo ofrece una oportunidad para expandir nuestro conocimiento y enriquecer nuestra apreciación por las complejidades de la civilización humana. En conclusión, el laberinto descubierto en Egipto no es solo un fascinante hallazgo arqueológico, es una puerta a nuevas posibilidades, conocimientos y preguntas sobre nuestra historia compartida. El viaje del descubrimiento está lejos de haber terminado, y a medida que continuamos desvelando las capas del pasado, podemos esperar un futuro lleno de exploración, asombro y la emoción de descubrir lo desconocido. El laberinto sirve como recordatorio de que nuestra comprensión de la historia es una narrativa en constante evolución, moldeada por los descubrimientos que hacemos y las preguntas que nos atrevemos a formular. A medida que seguimos explorando los misterios del antiguo Egipto, los invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento, curiosidad y asombro. En los próximos años, podemos esperar ver más excavaciones e investigaciones centradas en este recién descubierto laberinto y las implicaciones más amplias que tiene para nuestra comprensión del antiguo Egipto. La colaboración entre arqueólogos, historiadores y científicos será crucial para desvelar los secretos de esta fascinante estructura. Futuras excavaciones e investigaciones. Es probable que los investigadores realicen más excavaciones alrededor del laberinto para descubrir más detalles sobre su diseño y función. Esto podría incluir el análisis de los materiales utilizados en su construcción, la búsqueda de artefactos dentro de sus cámaras y la documentación de sus características arquitectónicas. Cada uno de estos elementos proporcionará valiosas perspectivas sobre las personas que crearon y usaron el laberinto. Avances tecnológicos en arqueología. El éxito del radar de penetración terrestre para identificar el laberinto resalta la importancia de la innovación tecnológica en la arqueología. A medida que surgen nuevas tecnologías, podemos esperar ver herramientas y métodos aún más avanzados para explorar los sitios antiguos.
Estos avances podrían incluir levantamientos con drones, modelado en 3D y técnicas de teledetección que mejorarán nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus logros arquitectónicos. Colaboración interdisciplinaria. El descubrimiento del laberinto subraya la necesidad de colaboración interdisciplinaria en la arqueología. Historiadores, arquitectos, ingenieros y científicos deberán trabajar juntos para interpretar los hallazgos y construir una comprensión integral del sitio. Este enfoque colaborativo enriquecerá la investigación y proporcionará una visión completa de la importancia del laberinto. Compromiso público y educación. La emoción que rodea al laberinto presenta una oportunidad única para involucrar al público en la arqueología y la historia. Programas educativos, talleres y conferencias públicas pueden ayudar a concienciar sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y alentar a las personas a explorar sus propias conexiones con la historia. Al fomentar un sentido de curiosidad y responsabilidad, podemos inspirar a las futuras generaciones a valorar y proteger nuestro patrimonio compartido. Consideraciones éticas en arqueología. Al igual que con cualquier descubrimiento arqueológico, el laberinto plantea preguntas éticas sobre cómo manejar y preservar los artefactos culturales. Los investigadores deben considerar el impacto de su trabajo en las comunidades locales y la importancia del sitio para el pueblo de Egipto. Asegurar que la investigación beneficie a la comunidad y respete las tradiciones culturales será esencial a medida que continúen las excavaciones. Implicaciones más amplias para la comprensión histórica. El descubrimiento del laberinto nos desafía a reconsiderar lo que sabemos sobre la civilización egipcia antigua. A medida que surgen nuevas pruebas, puede llevar a los historiadores a revisar las narrativas establecidas y ampliar nuestra comprensión de las culturas antiguas. Esta reevaluación continua es un aspecto fundamental de la investigación histórica, recordándonos que la historia no es una entidad fija, sino un proceso dinámico moldeado por nuevos descubrimientos. Intercambio cultural e influencia. Las posibles conexiones entre el laberinto y otras culturas antiguas plantean preguntas intrigantes sobre el intercambio cultural. A medida que los académicos examinen las características arquitectónicas y los elementos de diseño del laberinto, podrían descubrir similitudes con estructuras de otras regiones, proporcionando información sobre la interconexión de las civilizaciones antiguas. Comprender estas relaciones puede enriquecer nuestra apreciación de las complejidades de la historia humana. El laberinto como símbolo de descubrimiento. Más allá de su importancia arquitectónica, el laberinto encarna el espíritu de exploración y descubrimiento. Es un testimonio de la búsqueda inquebrantable de la humanidad por el conocimiento y la comprensión. A medida que los investigadores profundizan en sus misterios, nos recuerdan la importancia de la curiosidad y la búsqueda de la verdad. Cada descubrimiento tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. El impacto en el turismo y el patrimonio cultural. El descubrimiento del laberinto tiene el potencial de impactar significativamente al turismo en Egipto. A medida que se corra la voz sobre este hallazgo extraordinario, podría atraer a visitantes deseosos de aprender más sobre el laberinto y los misterios del antiguo Egipto. Este aumento de interés podría beneficiar a las comunidades locales, proporcionar oportunidades económicas y aumentar la conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural. Continuando el viaje del descubrimiento. En conclusión, el laberinto descubierto en Egipto es un hallazgo extraordinario que nos invita a explorar los misterios del pasado. Al anticipar el futuro de la investigación y el descubrimiento arqueológico, podemos abrazar la emoción de desvelar nuevas perspectivas sobre las civilizaciones antiguas. El laberinto es un símbolo de las complejidades de la historia y del espíritu de exploración que nos impulsa a buscar respuestas. Al reflexionar sobre el laberinto y sus implicaciones, los invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento. La búsqueda del conocimiento es interminable, y cada nueva revelación
ofrece una oportunidad para expandir nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Juntos, sigamos explorando los misterios del pasado y celebrando el rico tapiz de la historia humana. El laberinto es un testimonio de la ingenio y creatividad de aquellos que vivieron en el antiguo Egipto. Su descubrimiento abre un nuevo capítulo en nuestra comprensión de esta fascinante civilización e inspira a profundizar en las maravillas de nuestro patrimonio compartido. A medida que avanzamos, abracemos la curiosidad y el asombro que nos impulsa a descubrir los secretos del pasado y aprender de las lecciones que estos tienen para el futuro. Comprendiendo la sociedad egipcia antigua. Para apreciar completamente el descubrimiento del laberinto en Egipto, es esencial examinar el panorama sociopolítico de la civilización egipcia antigua. El antiguo Egipto se caracterizaba por su sociedad altamente estratificada, creencias religiosas complejas y una gobernanza sofisticada. El faraón, considerado un dios en la tierra, ejercía un poder inmenso y era central en la vida política y religiosa de la nación. El papel del faraón. La autoridad del faraón iba más allá de la mera gobernanza. Se le consideraba el intermediario entre los dioses y el pueblo. Se creía que sus acciones garantizaban la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la nación. Se construyeron templos, monumentos y diversas hazañas arquitectónicas para honrar a los dioses y servir como testamento del derecho divino del faraón a gobernar. El laberinto podría haber tenido un significado especial en este contexto, quizás sirviendo como un espacio ceremonial o una representación de la conexión divina del faraón. Estructura social. La sociedad egipcia antigua era jerárquica, con una clara división entre clases. En la parte superior estaba el faraón, seguido por nobles, sacerdotes, escribas, artesanos y agricultores. Cada clase tenía su papel y función, contribuyendo a la estabilidad y prosperidad del reino. El descubrimiento del laberinto podría proporcionar información sobre las vidas de estas diferentes clases, especialmente si los artefactos encontrados dentro de él revelan aspectos de la vida diaria, prácticas religiosas o actividades económicas. Creencias y prácticas religiosas. La religión desempeñaba un papel central en la vida del antiguo Egipto, influyendo en todo, desde las rutinas diarias hasta la arquitectura monumental. Los egipcios creían en un panteón de dioses, cada uno gobernando diferentes aspectos de la vida y el mundo natural. Los templos dedicados a estas deidades eran a menudo grandiosos, diseñados para impresionar tanto a los dioses como al pueblo. El laberinto podría estar vinculado a rituales religiosos, tal vez sirviendo como un sitio para ceremonias de iniciación u otras actividades sagradas que requerían una disposición espacial compleja. El laberinto. Importancia arquitectónica. Las características arquitectónicas del laberinto merecen una exploración más profunda. Como una estructura supuestamente llena de pasadizos y cámaras intrincadas, plantea preguntas sobre las técnicas arquitectónicas empleadas por los antiguos egipcios. Comprender estos métodos puede proporcionar conocimientos sobre sus capacidades de ingeniería y sus sensibilidades artísticas. Maravillas de la ingeniería. La construcción de estructuras a gran escala en el antiguo Egipto mostró la comprensión avanzada de la civilización sobre la ingeniería. El uso de materiales locales, como la piedra caliza y la arenisca, y técnicas innovadoras para extraer y transportar estos recursos fueron clave para su éxito. El diseño del laberinto puede reflejar los mismos principios de integridad estructural y diseño espacial evidentes en la construcción de las pirámides y templos. Simbolismo en la arquitectura. En el antiguo Egipto, la arquitectura a menudo tenía un significado simbólico. La disposición de los edificios y su orientación hacia los puntos cardinales eran meticulosamente planeadas para alinearse con las creencias religiosas. El laberinto podría servir como un microcosmos del universo, con sus corredores representando el viaje del alma a través de la vida después de la muerte.
esta interpretación se alinea con la creencia egipcia más amplia en la vida después de la muerte, donde los difuntos enfrentaban desafíos antes de alcanzar el paraíso eterno. El laberinto y su impacto cultural. Al reflexionar sobre las implicaciones del laberinto para la cultura egipcia antigua, es importante considerar el intercambio cultural más amplio que pudo haber ocurrido durante esta época. El movimiento de personas, bienes e ideas desempeñó un papel crítico en la formación de las civilizaciones antiguas. Comercio e intercambio cultural. El antiguo Egipto formaba parte de una vasta red comercial que se extendía por África, el Medio Oriente y Europa. Los bienes, las tecnologías y las ideas fluían dentro y fuera de la civilización, fomentando el intercambio cultural. El laberinto podría representar un estilo arquitectónico influenciado por culturas vecinas, sugiriendo una fusión de ideas que enriqueció a la sociedad egipcia. Conexiones con otras civilizaciones. El diseño del laberinto podría evocar paralelismos con estructuras encontradas en otras civilizaciones antiguas. Por ejemplo, el laberinto minoico, vinculado al mito del Minotauro, presenta pasadizos y cámaras complejas. Esto plantea preguntas intrigantes sobre si los egipcios tuvieron contacto con otras culturas que inspiraron sus esfuerzos arquitectónicos. Las posibles conexiones subrayan la importancia de las interacciones interculturales en la formación de los estilos y prácticas arquitectónicas. La exploración científica del laberinto. El uso de la tecnología en la exploración del laberinto marca un avance significativo en la investigación arqueológica. El radar de penetración terrestre se ha convertido en una herramienta vital para descubrir y analizar estructuras subterráneas, permitiendo a los investigadores visualizar el laberinto sin métodos de excavación invasivos. Tecnología de radar de penetración terrestre. Esta tecnología funciona enviando pulsos de radar al suelo y registrando los ecos que rebotan. Al analizar estos ecos, los científicos pueden crear una imagen tridimensional de las características subterráneas, revelando el tamaño, la forma y la profundidad de las estructuras. En el caso del laberinto, el radar de penetración terrestre ha identificado una red compleja de pasadizos y cámaras, lo que ha llevado a investigaciones más profundas. Aplicaciones futuras de la tecnología en la arqueología. A medida que las técnicas arqueológicas continúan evolucionando, los investigadores pueden esperar tecnologías aún más avanzadas que mejoren sus exploraciones. El escaneo láser, los estudios con drones y las imágenes satelitales pueden proporcionar datos valiosos para el análisis de sitios arqueológicos. La integración de estas tecnologías con métodos de excavación tradicionales promete dar lugar a nuevos descubrimientos y conocimientos, iluminando aún más los misterios de las civilizaciones antiguas. La respuesta de la comunidad arqueológica. El descubrimiento del laberinto ha suscitado una fuerte respuesta de la comunidad arqueológica, generando emoción y curiosidad entre académicos, investigadores y entusiastas por igual. Esfuerzos de investigación colaborativa. El laberinto ha despertado el interés de múltiples disciplinas, lo que ha llevado a colaboraciones entre arqueólogos, historiadores, arquitectos y científicos. Los equipos interdisciplinarios ahora trabajan juntos para analizar los hallazgos, compartir conocimientos y desarrollar una comprensión integral de la importancia del laberinto. Este enfoque colaborativo fomenta la innovación y enriquece el proceso de investigación. Interés público y participación. El descubrimiento ha capturado la imaginación del público, encendiendo discusiones sobre los misterios del antiguo Egipto. Las plataformas de redes sociales se han convertido en focos de especulación y teorías, con entusiastas compartiendo sus ideas e interpretaciones. Los museos e instituciones culturales podrían aprovechar este interés organizando exposiciones y programas educativos que profundicen en la historia y la importancia del laberinto. Consideraciones éticas en la arqueología.
Como ocurre con cualquier descubrimiento arqueológico, el laberinto plantea consideraciones éticas respecto a la gestión y conservación del patrimonio cultural. Los investigadores deben navegar las complejidades de equilibrar la excavación y la preservación, respetando la importancia cultural del sitio. Preservación del patrimonio cultural. Los arqueólogos tienen la responsabilidad de preservar el patrimonio cultural para las generaciones futuras. Esto implica planificar cuidadosamente los métodos de excavación para minimizar el daño al sitio y asegurar que cualquier artefacto recuperado sea documentado y conservado adecuadamente. El descubrimiento del laberinto podría atraer un aumento en el turismo, lo que requeriría medidas para proteger el sitio de posibles daños. Participación de las comunidades locales. Involucrar a las comunidades locales en los esfuerzos arqueológicos es crucial para garantizar la preservación del patrimonio cultural. Los investigadores deberían colaborar con los interesados locales para fomentar un sentido de propiedad y cuidado sobre el sitio. Este enfoque no solo promueve prácticas éticas, sino que también enriquece el proceso de investigación al incorporar el conocimiento y las perspectivas locales. El contexto histórico más amplio. Al considerar las implicaciones del descubrimiento del laberinto, también debemos reflexionar sobre el contexto histórico más amplio del antiguo Egipto. El laberinto sirve como recordatorio de que nuestra comprensión de la historia está en constante evolución y que cada descubrimiento tiene el potencial de reconfigurar las narrativas establecidas. Reevaluación de las narrativas históricas. La ausencia de registros sobre el laberinto desafía a los historiadores a reevaluar las narrativas establecidas sobre la civilización egipcia antigua. Nos invita a considerar la posibilidad de que nuestra comprensión del pasado sea incompleta y que existan innumerables sitios y artefactos aún por descubrir que podrían proporcionar más información sobre las culturas antiguas. La naturaleza de la investigación histórica. El laberinto ejemplifica la naturaleza dinámica de la investigación histórica, donde los nuevos descubrimientos suscitan preguntas y una reevaluación del conocimiento establecido. A medida que los investigadores continúan estudiando el laberinto, podemos anticipar debates y discusiones que contribuirán a una comprensión más matizada del antiguo Egipto y sus complejidades. El futuro de la investigación arqueológica. Mirando hacia adelante, el descubrimiento del laberinto abre nuevas avenidas para la investigación y exploración arqueológica. A medida que los científicos continúan investigando el sitio, podemos anticipar una riqueza de información que profundizará nuestra comprensión de la civilización egipcia antigua. Excavaciones en curso. Las futuras excavaciones probablemente revelarán más detalles sobre la estructura y el propósito del laberinto. Los investigadores podrían descubrir artefactos, inscripciones u otras evidencias que podrían arrojar luz sobre las vidas de quienes construyeron y usaron el laberinto. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de añadir otra capa a la narrativa del antiguo Egipto. Estudios comparativos. A medida que se estudia el laberinto, los académicos pueden realizar análisis comparativos con otros sitios antiguos de todo el mundo. Comprender las similitudes y diferencias en los estilos arquitectónicos, funciones y prácticas culturales puede enriquecer nuestra apreciación por la interconexión de la historia humana. Al examinar el laberinto en un contexto más amplio, los investigadores pueden establecer conexiones entre civilizaciones antiguas y destacar experiencias humanas compartidas. 3. Integración de la tecnología y las humanidades. El laberinto representa la intersección entre la tecnología y las humanidades, demostrando cómo los avances en la ciencia pueden mejorar nuestra comprensión del patrimonio cultural. La colaboración entre científicos y humanistas será esencial para futuros esfuerzos de investigación, permitiendo un enfoque holístico en la investigación arqueológica. Conclusión. Abrazando lo desconocido. El descubrimiento del laberinto en Egipto nos invita a abrazar lo desconocido
y reconocer que nuestra comprensión de la historia está en constante evolución. Cada hallazgo arqueológico sirve como un recordatorio de que aún hay innumerables misterios por descubrir. Al concluir esta exploración, reflexionemos sobre la importancia del laberinto, no solo como una estructura física, sino también como un símbolo de la curiosidad y la resiliencia humana. Representa nuestra incesante búsqueda de conocimiento y nuestro deseo de conectarnos con el pasado. De cara al futuro, podemos anticipar más descubrimientos que desafiarán nuestras suposiciones y profundizarán nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. El laberinto se erige como un testimonio de la rica tapicería de la historia humana y de las narrativas intrincadas que dan forma a nuestra identidad colectiva. En los próximos años, a medida que se realicen más investigaciones y emerjan nuevos descubrimientos, continuaremos interactuando con los misterios del pasado. El laberinto, con sus intrincados pasadizos y cámaras, nos invita a explorar las complejidades de la civilización egipcia antigua y el rico patrimonio cultural que ha moldeado nuestro mundo.